cuando nos iniciamos este género llamado requinto, se ha hecho muy popular con ese nombre, pero el requinto es un instrumento que siempre he tenido problemas desde niño, era que cuando mi cuaderno se doblaba, lloraba. Decía, mamá, mi cuaderno se ha doblado, ¿cómo lo puedes planchar? Hola, qué gusto saludarlos nuevamente en el corazón de toda la familia que ama nuestra música peruana, que defiende la identidad de nuestra música andina. ¿Qué tal, amigos? Costa, Sierra, Selva, hermanos del Perú y del mundo entero a través de la plataforma Amor Amor TV Digital, una vez más en el podcast Cuéntamelo Todo. Pero hoy hay una particularidad muy importante porque estamos ante una figura que une generaciones. Su experiencia, su trayectoria, su presencia, integra pueblos, une muchos sentimientos. Una satisfacción enorme el saludarlos. Gracias Natalie Arquínigo, gracias a Edwin, a todo el equipo extraordinario, un servidor Gilbert Causto, listos para presentar a una figura que definitivamente despierta pasión, despierta mucha inspiración. Nos referimos al extraordinario Eduardo Chávez Rivera, que está presente el día de hoy con nosotros. Vamos a brindarle las palmas al gran Eduardo Chávez Rivera, conocido ampliamente como el Campo Amor, el Silbador, el Gualaicho Bandido, más conocido en el ambiente musical y que definitivamente las nuevas generaciones quizás no conocen su historia, no conocen su gran trayectoria, sufrimientos, logros, frustraciones, aciertos y todo su gran paso por el escenario a nivel nacional. Eduardo, qué gusto compartir, darte la bienvenida aquí a nuestro set y esperemos pues que lo cuentes todo, Eduardo, aunque va a faltar tiempo para que puedas contar todo de esa gran amplia experiencia que tienes en el mundo de la música. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Buenos Después de días, 4 años te encuentro. Gilmer. En primer lugar, saludar a todos los televidentes de este gran canal, a los productores, a todos los que realmente hoy día nos invitan, a ti, Gilmer, por la entrevista que hoy día vamos a tener. Primero, dar gracias al Señor porque nos tiene con vida, porque nos bendice para estar en este set por segunda vez. Agradeciendo a sus productores, al creador de este set y de este trabajo por digital, a mi gran amigo, a mi gran paisano, a Raulito Arquínigo Mi Ruiz. gran amor, amor. Amor, amor, con quien hemos caminado tanto y tenemos que tanto contar, tanto él mío de él, seguramente tenemos en recuerdo ¿Cuántos gratos amores y tantos. platónicos te estarán viendo? Habrá sido el amor platónico de miles de chicas. Posiblemente, pero el Señor siempre está con nosotros, nos encamina y dar gracias al Señor porque hoy por hoy siempre estamos a la ¿Cómo está vanguardia. la máquina? ¿Cómo está la Ahí máquina? estamos bien, gracias a Estándar. Dios. Hoy también debo saludar al iniciar este programa a mi esposa Maíta Gaitán Ramírez, la que siempre me ha estado empujando para poder continuar. Alguna vez después de cumplir mis 25 años, hace 25 años atrás, Ujú. yo ya me quería despedir del escenario, pero de todas maneras, gracias a ella, por lo que ella es siempre haciendo la producción musical de su sello, pues que es Cóndor de Chavín, el sello rey. ¿Cuántos años con Mayita? 44 años. Es verdad que es la única mujer que has tenido en tu vida. Es la única Tú no mujer. conoces otros labios, no has besado Bueno, otros labios. yo me casé el año de 1980 con ella en Chavín de Huántar, un día 18 de julio del año 80. Hoy aquí me tienes 24 años recorriendo los caminos con ella. Después se sublevó el camino y arrancamos. Hoy tenemos 44 años de casado con 2 hijos. Los une el amor, los une la misma pasión por la música, los Sí. unen sus hijos y lo más importante, los une el amor del pueblo peruano, el cariño de los artistas, esa identidad de los artistas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo comienza tu vida, tu carrera artística, tu carrera musical?
¿Comenzaste primero a tocar o primero a cantar? ¿Cómo comienza Bueno, Eduardo Chávez? lo cierto es que en mi comunidad, en mi sitio donde yo nací, en Las Punas, mi madre cantaba lindo, mi papá era músico que no he podido igualar a él por la calidad de músico que él era, un Ujú. guitarrista de carta cabal que tocaba pues todos los afinamientos, él no utilizaba como nosotros nuestro capotraste que lo llamamos. Él afinaba para tocar Sánchez Cerro algún tema, ponía, afinaba masón, el arpa, el maulín y por último el tema que hoy todos tenemos, el conchucano, ¿no? Y nace Ujú. esto en el Valle de Conchucos. Esto y mucho gusto para tanto para Huánuco como para toda la región. Mi padre pues, fue, según él nos cuenta, que ya poco yo recuerdo, estaría muy pequeño, estuvo, pues hizo música en Chavín de Guantar con el señor, con el que hizo música por esos años, señor Jacinto Palacios. Jacinto Palacios. Pero antes de continuar, ¿cuándo nace? ¿Cuándo has nacido? ¿Dónde es tu tierra? ¿Dónde vistes por primera vez la luz del mundo, Eduardo? En mi libro escribí esto, ¿no? Y porque es así, Ah, caramba, era escritor esa también. época. Dice, cuando nace el sol, justamente el departamento de Ancash, en la provincia de Huare, distrito San Marcos, ahora es San Marcos, pero antes la parte de a la espalda de Antamina, que Ujú. es Huallanca, pertenecía a 2 de Mayo Huánuco. a Huánuco, pero Ujú. hoy pertenece a Bolognesi y nosotros todo del río que pertenece de este sitio al oeste, pertenecemos a la provincia de Huari, al departamento de Ancash, distrito de San Marcos, el paraíso de las Magnolias. Hoy, ancashino 100%. Ese es Caramba. el Sí, fecha ve, de porque muchos es decían, el, no, Eduardo es huanuqueño. no, No, Eduardo es bueno, ancashino. Dios tengo que agradecer a un gran amigo, el Cóndor, que es un productor también muy bueno, que Ujú. escribió a mí y que su libro, en su página, ha puesto que yo nací en Colquemarca, allá en Cusco. Claro que hay Chávez en Colquemarca, son familias, son primos, como a veces nos decimos, ¿no? Y como yo, todos los Chávez son mi familia, Ajá. no tanto del sur, del norte como el este, y los Riveras también, y los Amados, los Vargas, son mi familia. ¿Cómo fue tu niñez, Eduardo? ¿Naciste en cuna de oro? No. ¿Tenías necesidades? ¿Cómo naciste? ¿Cómo? Yo nací en un rancho muy hermoso que está en un paraje que pertenece pues a ese sitio que acaba de mencionar, se Ujú. llama Huachua. En ese pueblito de Huachua yo había nacido un día cuando están haciendo su contada, como le llamamos, y acá nosotros sabemos pues, que hacen su, ¿cómo le llaman? La fiesta del de mes de junio, que mayormente, y ahí mis padres como tenían sus animales, ponían Ujú. pues su chapa, sus fierros, entonces en esa época, un 5 de enero, nací en ese pueblito. Después nos fuimos a vivir ya ¿En pues qué año? ¿En qué año nació Eduardo? nace en 1956, Ujú. Eduardo Chávez. Qué privilegio, qué privilegio. Toda una vivencia desde el 56. ¿Qué tal tu niñez, Eduardo? Muy hermoso, con muchos animales. Después venía a estudiar a San Marcos, que pertenece, pues mi madre es de San Marcos, de un pueblito tan hermoso que se llama Milwish, en quechua quiere decir 1000 becerros. Pero yo mis estudios inicio justamente en ese pueblito de Rancas, mis primeros años de estudio, y después como mi papá decía, bueno, tú has nacido allá en La Puna, vamos a Paraguayanca a estudiar. Y en Huallanca no me acostumbré porque en Huallanca solo se comía mucha carne y la papa. En cambio, pues en el otro lado del Valle de Conchucos hay de todo. De repente, de vuelta regresé a Chavín hasta Ujú. que hubo terremoto el 70. Yo debuté en mi colegio a una despedida de una profesora Shiwana, que se llama, de cariño le decíamos, y ahí justamente interpreto por primera vez con la guitarra y cantando un tema de despedida de la composición de De, de- un de gran niño, ancachino. al ver que tu padre tocaba también,
te nació en ti esa Sí, inclinación claro, ellos dejaban su instrumento y yo paraba y pues, tú tocando, ¿no? empezabas ahí Y mi tío dejaba su violín y a yo desafinar el violín. desafinar y ahí, y como ya era el último, como le decimos en mi pueblo, el guaratapcha o el final, no era tan engreído, pero sin embargo, ahí estaban, pero yo tenía que ir escondida. Mi mamá le decía, mamá, mi papá viene y le dice que yo no he entrado acá. No te preocupes, yo ya me lo arreglo. Entonces, Antes los padres eran más rigurosos, ¿no? Antes los sí, padres eran, sí, olvídense, eran temperamentales. claro, y se respetaba lo que se Uno decía, con ¿no? una sola mirada ya Y- uno tenía Sí. que correr, tenía que hacerle Y más caso. aún, cuando había visita, ¿no? Si fallabas con algo, Claro, ya que se vaya nomás la visita, que se vaya nomás la visita, y ahí sí, ahí, ya ves, uno no quería que la visita se acabe porque después viene, ¿ve? claro, Claro, que nunca se acabe la visita con una sí, sola mirada, ya te decían sí. todo. Y uno Pero te... ya más peculiarmente, yo creo que entré mucho al violín, y mi madre me compró también un violín de los tucinos que iban por allá, es una anécdota también muy, Ujú. muy grande, llegaban a la puna, eh, los que van pues, de Cerro de Pasco, el señor que vendía la ropa, los tintes, todo, llega a la puna un Los día y comerciantes. el señor empieza a tocar y yo estaba de chivolo y le digo, mamá, hay que comprar eso, hay que comprar. ¿Cuánto costará? El señor le dice, bueno, mamita, deme 4 toros que están allá en la pampa y 20 carneros. Te 4 dejo, toros y y 20 y te carneros. dejo el violín. Claro. Y bueno, mi madre, por eso justamente a las mamitas consideramos que es la embajadora. Por eso que nuestra mamita María es embajadora espiritualmente. Siempre nos abocamos a ella. Cuando uno viaja, ¿no? Mamita, interceda por mí ante Jesús, ante el Padre Yahvé, para que nuestros días sea protegido y sea bendecido. Y nos cuidan, las Él nos ánimas cuida. benditas Por nos eso que cuidan. siempre la mamita es importante. Yo, fíjate, me recordé a mi madre, le dije, mamita, ya me dijo, a ver, tócalo. Y empiezo a tocar y saco una melodía. Y el señor que vendía dice, pero guau, él ya toca ya bien, él necesita un violín. Y ese día fue una sorpresa bastante grande para mi papá, porque yo seguramente los días que dejaban los violines, Ujú. estaba que yo tenía un tío que tenía Rascando el violín ahí. rascándolo, y ya, se animaron, el señor dijo, yo te dejo, voy a seguir vendiendo mis tintes y voy a estar vendiendo la ropa. Yo regreso pasando mañana a ver si cómo va. Y te dejó el violín. Entonces dejó el violín y llega mi hermano mayor, Toribio, y él también toca guitarra. Y dice que cuando él estaba viniendo con su caballo, escuchaba que el sonidito salía bastante regular. ¿Quién estará tocando? Pensaba que era algún familiar que ya sabía tocar. Ujú. De repente me encuentra y también se emociona. Te sorprende. Y dónde han conseguido esto? Y mi madre cuenta, pues, sí, hay que comprarlo. Y así que me llegó a comprar el violincita que hasta ahora lo tengo. ¿Por qué a él y por qué a mí no? Decía tu hermano. No, no dijo eso, sencillamente dijo que hay que comprarlo. Él fue como mi padre, mi hermano ¿Cuántos mayor. años tenías? Yo tenía pues como 7 años 7 aproximadamente. añitos. 7 años, sí, 7 años. Y estaba todavía, como le llaman en mi tierra, lacto, pero no, con los dientes caídos a los Ajá. 7 años. Y así fue justamente, recuerdo, y a los 8 años. Y cuando hubo terremoto el 70, yo me vengo hacia la capital Lima y inicio, me matriculo en el conservatorio, me hacen un examen y por mi edad había estado todavía más o menos para poder estudiar y me tomaron Había examen, una admisión, ¿no? Un examen de claro, admisión. y aprobé seguramente, me Ujú. dijeron, ya, ¿tienes tu instrumento? Sí, allá tu instrumento. Entonces, cuando le vi primera vez a mi profesor, era un ruso que aquel entonces había estado de paso y Jefe, uy, ustedes entran al YouTube, ¿quién es Jefe? Es un concertista muy, muy reconocido mundialmente. Ujú. Y los arcos que me dio, me quedó hasta hoy en día. Pero después yo tuve otro profesor que era un cusqueño, muy buena gente, que también tuvo su conjunto bastante grande, pero él pertenecía a la Sinfónica de Lima y también tenían otro conjunto que eran pues de Cusco y tenían su grupo muy hermoso, tenían una embajada muy grande. Y ahí inicié a estudiar hasta que
un día me convocan para ir a acompañar, más que todo yo, ¿no? Por la fiesta de Ancash, aniversario de Ancash, nos invitan y nos vamos a Campo de Marte, a la concha acústica. Eduardo, en esos tiempos, cuando tú tenías esa edad, ¿qué artistas de nuestro folclore ya estaban en la palestra? ¿Qué artistas eran Estaba conocidos? don Ernesto Sánchez Fajardo, Pastorita Guaracina, de Ancash, lo que sí, estaba Julia Campoblanco, Gorrión Andino, y había muchos artistas más del estilo que hoy Ujú. llevamos, sería el Artidoro Huerta, Valderrama, y su tema de él toda la vida me gustó y él al final quise conocerlo, ese viene después. Eh, y llegamos, Te convocan al campo de claro, me Marte. convocan Ujú. para el aniversario de Departamento de Ancash, donde en sí yo más que todo me conozco ahí con unos amigos y me dice, vamos, vamos. Yo como violincito, llegamos ahí y don Ernesto estaba ahí, lo probamos, le acompañamos y salió bastante bien. Ernesto Sánchez Fajardo, Fajardo, el jilguero del el Huascarán, Huascarán, estaba ahí. estaba ahí, él tenía también su marco musical, estaba acompañado por mi tío Conde, estaba el señor Fausto Castillo, y estaba también el guitarrista Ángel Espinosa Herrera. Ujú. Pero a ellos hicieron un pasacalle, ellos cantan el Huascarán y yo por tradición, mis papás, mis tíos que tocaban, ya lo tenían en la mente ese tema, pero no escrito, sino por oído. Tique, tique, tin, 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 tin. Y le Ujú. gusta, oye, ven, que venga, a ver qué toca. Y ya, y salimos y cantó él un solo tema con nosotros y resto de los temas, como tres más creo, o dos más, con su marco musical que él siempre grababa. Y ahí me conozco yo, otro músico que es pues mi gran amigo, del que ni siquiera pensaba. Yo siempre quise ser músico en realidad. Ujú. Eso te salía, te brotaba. Sí, y entonces me conozco con gran amigo Chacho, y él tocaba guitarra y pertenecía a otro grupo musical también que estuvieron ellos ahí con el conjunto Rayos del Huáscar. Rayos del Huascarán. Ya. Eran tiempos en que la música aquí en Lima, cuando llegas, ¿qué radios recuerdas en qué radio se transmitía Bueno, el primer nuestra música radio andina? primer radio que tuve la suerte de conocer fue Radio El Sol, donde estaba trabajando aquel entonces el señor Pizarro Cerrón. Luis Pizarro Cerrón Ajá. y su asistente, como en este caso, ¿no? Tenemos una asistente también, una productora, a Natalie, y aquel entonces la señora Jori Guaita era la productora. Corihuayta. Entonces llegamos ahí y para cantar algo, pues, ¿no? Y vimos primero como espectadores que el hall del último piso de la avenida, de la avenida de Girón, Uruguay, se llenaba la gente. Y ahí, Las radios tenían su sí, auditorium. el Las auditorio. radios tenían su Sí. auditorio. Eso se estilaba Ajá, antes entonces y ahí se lo tocaba en vi, vivo ahí. claro, ahí lo vi los músicos, pero aquí viene una anécdota mío en el que yo, como me inicio a, a conocer, no solo esa radio, tuve la suerte de conocer Radio Inca, que estaba también aquí en centro de Lima, no estaba, El jilguero del Huascarán llegó a tener su programa en sí, Radio tenía su Inca. programa Cantar de los Cantares, Ajá. el señor Picaflor de los Andes tenía la harina peruana, que ayer recordamos después de mucho tiempo, ayer había una reunión en el Congreso de la Ayer se República, celebró el Día Mundial Día del de Folclor, Folclor. El sí, folclor abarca gastronomía, pintura, artesanía, tradiciones, artesanía y también nuestra música andina. claro, Es parte del sí, folclor. Y un abrazo, felicitaciones a usted, Eduardo, y a todos nuestros grandes hermanos que se dedican al arte, sí. jóvenes, consagrados. Un abrazo fraterno y yo estoy seguro que hay muchas reflexiones, hay muchas cosas de qué sentirnos orgullosos. Y en este día, pues, un reconocimiento muy especial para todos quienes de alguna u otra manera están inmersos en el mundo del folclore, Sí, de la música andina. bueno, doy gracias. Ahí era el señor, el congresista Wilmer Martínez Talavera, que convocó, y también al final aparecieron los de Cultura, que lo van a hacer otro día, pero
están dejando pasar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Son cosas y gracias, pero siempre pues me he encontrado después de mucho tiempo con muchos artistas de esa talla, más que todo de centro. Del norte no había mucho, pero ahí estuvimos, gracias a Dios, representando. Y yo justamente también dije, pues, como tributaron a Leonor Chávez Rojas, a Flor Flor Pucarina, perdón, Pucarina. ¿cómo se llama? Picaflor Los Andes. Y también faltaba ahí, pues, le tributar también a JH Gilguero. Jilguero del Huascarán. ¿Logras entablar una amistad con él, con Ernesto Sánchez Sí, Fajardo? tuve la suerte de viajar con él, inclusive fui el último día en que lo acompañé yo, un día 18 de diciembre en Plaza Toro de Trujillo del 87, a 3 días antes que falleciera. ¿Qué le pasó? ¿Por qué su partida? Nosotros acompañamos con Santos Ceballos y otro grupo más que habíamos viajado a Plaza Toros y de repente regresó a Lima y falleció su mamá de Manuelito Álvaro Carvajal, según tenemos, Manuel Álvaro. y ahí estuvieron en el velorio y nosotros el día 23 al amanecer 24 íbamos a trabajar en Chimbote, ya no llegó ya. Efectivamente, Manuel Álvaro es otro de los grandes comunicadores, otro de los grandes voceros, promotores de nuestra música andina. Hablamos del señor Luis Pizarro Cerrón, hablar de los grandes comunicadores de las radios, ¿no? El señor Pollo Díaz, usted, Wilfredo Díaz Quintana. Wilfredo Díaz Quintana, otro referente de la Sí, comunicación de nuestra claro, música. de esto recuerdo inclusive cuando Gilguero Huascarán hace su despedida, ah, arma pues el elenco, mi tío Conde, y se viajó, se inició en Chimbote, Trujillo, Chiclayo, lo que es Cajamarca, ah, pasamos a lo que es otras provincias, y Ujú. se hizo una despedida Ellos bastante eran los grande. presentadores, pues, Sí, ¿no? De esa él era el época. presentador justamente. Ahí tengo una anécdota a raíz de ese viaje. Es lo Ajá. que yo silbo por lo que se me cierra la garganta en Baba Grande. Ahí comienza lo del Es apelativo El una anécdota. Silbador. Entonces llegamos allá y habíamos estado pues, varios locales trabajando. Dice don Ernesto, un día fue, ya todos tienen hoy día permiso, se van a Río Utcubamba a lavar su ropa, tantos días de viaje, pero no, listo. Y nos Dejar el vamos, mal humor ahí, dejar claro, el mal humor. nos vamos los músicos, todo lo que estábamos en ese elenco. Y ese mismo día en la tarde, en un colegio había concertado mi tío Conde para presentar para los estudiantes, por los alumnos, la tarde. Entonces ya regresamos a almorzar y a mí se me cierra la garganta. Pucha, El ya. agua, ¿verdad? Mucha ropa Entonces, lavado. entonces, ya anécdota es que cuando ya me toca, pues yo siempre era el primerito en salir con mi guitarrita, nada más cantar dos temitas, uno para entrar, otro para despedirme. Es el limpia cancha, pues, ¿no? Abriendo la cancha. Claro, después venían el resto de los artistas ya Las programados, estrellas, las las estrellas. estrellas, pues, que estaban atrás de nosotros. Y de repente, y yo le digo pues al señor Wilfredo Díaz, garganta, sí, cantar, solo voy a acompañar. Y ya él me acepta, ¿no? Y dice que fue, le conversó a Ernesto, dijo, Eduardo no va a cantar hoy día porque No está puede, agarrado. se Y cerró. entonces don Ernesto dice, no, no sé qué es lo que hace, pero la programación tiene que ser igual. Y ahí para hora de estudiantes, felizmente, como presentaron dos niños que también seguían los pasos de Jilguero, todo, y ahí pasé piola. Pero para la noche, que ya era ya el evento Central. central en el Ajá. teatro, tenía que ser igual. Yo pues, confiado, ni siquiera me ponía mi ponchito, nada, estoy tranquilo y cuando de repente anuncia, Wilfredo, el Wilfredo Pollo Díaz te Díaz anuncia. anuncia, me empujan, pues, ya, anda, pues, ¿Con qué garganta ahora? che. Ya, pero yo demoré un poquito, pero ya salí de todas maneras, inicié a silbar. Inicié a silbar los temitas y le gustó a la Un gente. recurso El espectacular. recurso espectacular, los dos temas, silbé, bailé con la guitarra que hice todos los modos posibles
y ya se quedó ¿Todo contento. el tema te lo pasaste silbando? Sí, dos temas. Antes no se cantaba mucho, No eran se cantaba mucho, pues. el artista más fuerte cantaba tres, hasta cuatro, hasta cinco. Otro día recordamos con Raulito en el teatro allá en Arequipa, le hicieron cantar como cinco temas, Sí. porque solo estaba permitido dos o tres, uno más, ¿no? Y a Raúl le piden uno más, y se quedó, y te recordamos también. Ese Ajá. quedó. Y económicamente, ¿cómo era el trato para que subas a cantar? Los artistas cobraban, ya tenían un sueldo, ya tenían un bolo, como se dice, o cuál era el tema de las figuras de esa época. No como ahora. Ahora ya por lo menos llevas tu marco musical, ya traes uno, ¿no? Allá había más o menos como yo por esos años inclusive ni siquiera me daba cuenta de que cuánto me tenían que pagar. Pero mi emoción era ir a la caravana, Ajá. viajar con Salir al ellos, escenario, salir al llegar al escenario, ¿no? escenario. Exactamente. Y eso porque falta todavía contar la otra parte más importante, Sí, sino que ¿ya? estamos volando aquí. Y Ajá. entonces, ya yo por decir no decía nada y también tengo una anécdota al respecto también del sueldo. Ujú. Cuando ya pasaron bastante tiempo, estoy hablando de cuando todavía no era ni popular nada, sino que ya después nacieron algunos temitas, yo también inicio a grabar, ahorita vamos a detallar en eso. ¿Cómo comienza tu etapa desde Claro, exactamente. compositor? Bueno, por aquel entonces eran las propinas, ¿no? Yo, una propinita y nos daban sus cancioneros para vender, ahí nos daba una utilidad. Por decir, como quien decir ahorita, ¿no? Un sol, dos soles valía los cancioneros y ahí nos daba 20 céntimos, ahí una utilidad de su Las cariño. disqueras Claro, financiaban toda su inversión con los discos, ¿no? Se vendían los claro, discos. pero los artistas no Los podían artistas llevar no. porque era costoso el disco. Ajá, Pero después, cuando ya llegamos a ser productores así, claro. nosotros mismos llevábamos al escenario donde, ¿Cómo era la historia de los discos en vinilo eran en esos claro, tiempos? dice vinílico. Bueno, te cuento Ajá, la parte que nos hemos saltado muy lejos. eh, Cómo es que yo me inicio a cantar. Yo me había trazado ser violinista y estoy en el conservatorio estudiando la música y aquel entonces yo tengo un compañero de estudio también que ahorita se encuentra en una orquesta, Avanto, se encuentra allá en México y ujú. siempre nos escribimos y me dice, ¿cómo es posible que tú dejaste una profesión tan grande? Pero no sé, el Señor seguramente había dicho, pues no, él no va a ser concertista, sino él tiene que ser intérprete o no sé. Pero nosotros en el conservatorio estudiamos de todo. De todo. Estudiamos, aparte del violín, estudiamos composición musical, gramatical, hacer también, como se dice, agarrar un tema, tomar un temita, poner todo, escribir las notas para cada instrumento. Eso se Es hace una bastante. carrera Sí, profesional una llegar carrera al que se hace, sí. conservatorio. Ujú. Entonces, todo eso, gracias a Dios, y ya pues yo tenía bastante lineamiento por ese lado, entonces conocía bien. Marcelo Jara Palacios, el famoso Chacho, así agradeciendo al Señor que debe lo tener en su corazón a este personaje tan, ¿cómo se dice? Descubridor de Eduardo, más que Ujú. todo. No fue trampolín la fama, también fui a cantar allá después ya, pero Llegó es otra historia. ajá, En esa fiesta del Festival Ancashino que se hizo Campo de por Marte. aniversario, viene y me dice, ¿podrían a nosotros también acompañar? Ah, ya, pero ¿qué tema es? Yo no lo entendía mucho, pero ya estuve ahí atrasito, ya haciendo todo, y el marco musical de ellos que tenían era el señor, era Los Rayos del Huascarán. El director, el señor Rosas Vázquez Jara, uno que tocaba su mandolina, muy hermoso, bien bonito, y yo también tocaba, decía, oye, pero tú tocas de todo instrumento, total, ¿cuál te afinas? Pero estudiaba violín, pero los instrumentos ya creo que Por inercia, por ya agarraba la inercia, creo que, guitarra. y Y ahí, empezaste a tocar la sí, guitarra también entonces ahí. me contratan a mí el año 1972 al comienzo en enero, Ajá. cuando hay vacaciones, me contratan para grabar un disco con una tal artista Rosita de Huaraz que aquel entonces estaba integrando
a este conjunto Rayo del Huascarán. Y ahí sus hijos, toda una familia, tenían un grupo muy bonito formado y donde también Marcelo Jara Palacios integraba como guitarrista, también tenía el otro conjunto también, pero ahí estábamos abocados para hacer la grabación para el disco Virrey, Virrey Musical, que el productor era el señor Artidoro Huerta Valderrama. Bien, ya pues, me dijeron, ahí está esto y doy una propinita ya, pues, como está en el colegio, pues siempre uno necesita lo que es, ya me fui. ¿Te acuerdas cuánto era esa propinita? Bueno, esa propinita al comienzo no me dijeron ni cuánto va a ser, solo hacer. Y ahí yo Ujú. también decía, bueno, yo no quiero arreglar precio tanto porque yo también hay que escribir. Bueno, para escribir los temas era un poquito dificultoso, pero al oído, como yo tenía un Ujú. poquito de oído musical, y más o menos entré. Entonces, lo que pasa que esta joven era, creo que de Piscobamba, de algún sitio, exactamente ahorita no recuerdo, de esta artista Rosita Guaracina. Ensayamos casi 3 meses para grabar un 45 y el lado musical, que es un pasacalle, lo cuadremos rapidito. Ujú. Eso no pasa. Pero el tema era la composición de Marcelo Jara Palacios, el tema El último beso. Y tenía que cantar esta joven y decía el último beso. Yo le iba corrigiendo, ¿no? Señorita, no es, no es No beso, es es visto beso. eso. A ver, el último beso que tú me diste lleve el signo de amor eterno. De esa manera, prenda mía, mi corazón nunca te olvida. Y me había aprendido de memoria todos los temas sin quererlo y de repente yo lo iba corrigiendo. El resto no lo corregían, no le decían nada. Yo le decía, pero piso, piso. Y la R también había un problemita ahí para pronunciar. Ujú. Hasta que tanto, tanto, hasta que por fin llegamos a cuadrar y ya llega la fecha de grabación. Ujú. Ya se comunica el director con el productor de Discos El Virrey y nos vamos, porque es cuando hacían las grabaciones, recogían músicos de acá, músicos de allá. ¿Por qué? Porque hay músicos que tenían que palmear en el otro lado, así se daban la mano. Por decir un ejemplo, no sé, este grupo, para el otro grupo tenían que acompañar con las palmas. ¿Cuántos instrumentos había para una grabación? Aquel entonces, yo me acuerdo que con todo lo que tuvimos éramos como 7 músicos Ujú. y se grababa con un solo micrófono Neumann, uno para el marco musical y el otro para cantante, así nomás, y se Ujú. grababa directamente en 2 canales. Y pero dice que esa época, cuando ya yo justamente tengo la suerte de ir a grabar con ellos, ya llega el equipo cuadrafónico, y lo llamaban cuadrafónico, ya se podía dejar una pista para sonomontaje. La palabra era sonomontaje. Sonomontaje. Ya, entonces, cuando ya no llegó la señorita para la hora, porque ese día grabó también otros artistas y ayudamos con palmear, lo palmearon los jóvenes que ya conocen más, acompañaron y ya nos toca a nosotros y baja el productor, el señor Arturo Huerta, dice, ya, Rayo Huascarán ya está completo. Sí, señor, dice el señor Rosa, ya entramos a la sala a grabar, listo, acomodar todo. Y ahí te acomodaban por asiento. Así que un poquito más acá, un poquito más adelantito y yo estaba casi cerca, un poquito al micrófono ahí, y las guitarras un poco más, el acordeón, la mandolina, y todo un solo micrófono, y solo el asiento nos hacía que aquí y allá. Que se separen un poco. Y los biombos solo para cantante que está un poco más al fondo. Y así se grababa. Y ya pues la cuestión es que la señorita Rosita hasta hoy en día no he vuelto a ver, ya tengo ya como se dice 50 años en la vida artística, nunca más lo vi volver a ver, yo le llamaba al Chacho, me decía, y nunca. La señorita no llegó a grabar, no vino a grabar y me dice el director, me dice, tú cántale nomás porque va a venir la señorita y va a cantar en el sonomontaje Como decir, montar la voz al nada más. montar la voz. Ujú. Y me hacen grabar ya el tema y el pasacalle y listo, ya terminamos, adiós. Ya, y pasa como 15 días, 20 días y nada. Hace un día de eso, yo llego de mi colegio y le encuentro al señor Marcelo Jara
en la pensión que yo vivía por Jesús María. Y amigo, que hoy me dice, hay un detalle, Eduardo, me dice, hoy han aprobado que has cantado, pero no, pe, que yo voy a cantar. Papá, más bien, vamos a calificarnos, cantar a ti 15 soles. 15 Claro, soles, los antiguos. claro, antiguos, un color verde, 5 soles y el color 10 soles, color rojo. Si lo ponemos en el valor de hoy en día, ¿cuánto sería eso? 15 soles. No sé, o 150 quizás, ¿no? 150 soles Podría puede ser, ser. ¿no? No, Puede no sé, ser. así evaluando, ¿no? 15 15 soles. soles. Ya, pues dije, bueno, a ver, pero yo no quise. Yo no quise. Mira, ve, yo le digo, el Chachito, le digo, "Pa, yo no soy cantante, le digo. No es posible que lo que he cantado va a quedar. Y es más, yo el violín, y yo al otro lado nomás canté también, ni siquiera canté donde tenía que cantar el artista. Ujú. Y yo canté ahí nomás. Oye, está bien, ya han aprobado, ya. Vamos, más El bien. productor, los Claro, grabadores que habían escuchado. ha quedado bien, más bien. Hay que avanzar, paguen, porque ahí quizás hay que conversar con el señor director, con el señor Rosas Vázquez, quizás algo más te da una propina. Yo no me quería convencer para nada. Y él sentado ahí, me invita, me dice, vamos a tomar algo más ahí, un mercado Jesús María me lleva. No seas Eduardo, es que ha salido bien. Pero dice, pero no, yo ni siquiera he cantado tampoco. Ni siquiera he puesto alma por vida al canto. Imposible que va a suceder eso. Está bien. Que de tanto, bueno, ese día no me llegó a convencer. Yo le digo, entonces, si es solo un montaje, podría ir y cantar de vuelta. No es necesario ya, lo que necesitamos es que te califiques. Ya, calificarme, yo, sí, yo no sé nada, ni siquiera he estudiado de canto. Yo canto en sí, así por A empíricamente, oído, pero porque me nada, gusta. nada más, pero yo lo que tengo que es tocar mi violín. Todo ha salido bien, dice que el productor. Tanto me convence, ya me quedo ahorita, algo más te vamos a dar de lo que la empresa te va a dar. Lo importante es calificar. Ya me venimos a la parada 28 de julio por aviación, comprar mi poncho, mi sombrero, Producirte ya mi como. atuendo, todo para calificar. Y entonces iniciamos a ensayar 10 temas. Tenía que cantar el pasacalle y después los guainos, ya pues estaban tanto el guayno como ¿Cuántos temas? 10 temas. 10 Sí. temas. De ahí escogen ellos cualquiera y solo se canta dos. Te queda dos Entonces temas. llegamos un día sábado, la calificación de muchos artistas se encontraba en la calificación en el Ministerio de Educación que estaba, Parque Parque Universitario. Universitario, en el último piso. Ahí se encontraba como jurado el señor Jaime Guardia, estaba la señora Elisa Velarde India Coya, estaba el señor Raúl García Zárate, estaba el periodista Guido Monteverde y el periodista, otro locutor de Radio Nacional, ¿cómo se llama este señor? Juan de Dios Arista. Juan de Dios Arista. Sí, ellos estaban ahí de jurado, calificador. Y ya entraban varios, vinieran del sur, más de música del sur. Esa fecha, cuando yo me califiqué, hubieron muchos artistas de Arequipa, Con la guitarra de con la Arequipa, guitarra, con Cusco, Ayacucho. todo, de Ayacucho también. Y todos cantaban bonito, bailaban todo. Aquí viene la diferencia. Bailaban todo y quedaba bonito, pero no, yo lo Ujú. veía sus trabajos. Yo decía, pucha, bailando, no sé cómo será, cómo bailo, bailaré como bailaba en mi pueblo, pero no la chuscada, porque la canción es una chuscada que hay que bailar diferente al huayno. Claro. Pero yo dije, ah, lo que sé nomás, pero como esto me traiga, seguramente no va a pasar nada. Pero siempre pedí al Señor, por favorcito, Padre Santo, tú eres en ti me encomiendo. Y así ya me toca. Ya, a ver, los rayos del Huascarán. No hablaban por Eduardo Chávez, rayos del Huascarán, esta calificación. Arrancamos el pasacalle, tique, tique, tin, 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 Ujú. Huascarán, ¿no? Y ya canto, pues, Lucerito. Estoy cantando la primera estrofa y cortan. Pero otro tema, ni siquiera el tema que grababan, otro tema.
¿cómo se llama? De Gorrión Andino. Un pedacito estuve cantando Corten. y corta. Y yo salgo decepcionado, le digo, ya saliendo del hall había un pasadizo Tú ahí. dijiste seguro, ya no pasó No, nada, nada. inclusive yo le reclamé a Chacho, a Marcelo Jarapa, le dije, yo no vine, pues, en realidad, tú has visto, mira, todos han bailado, han cantado, todo bonito, de zapateo, todo. Justamente yo no estoy preparado, yo no tengo pues, ni voz, nada, mira, ve, ahí hemos escuchado voces, algunas voces, Una vocesaza. vocesazas que cantaban, mi voz me parece de una mujer. Y, no, y ahí por fin ya queda ahí, ya nos decepcionado, el director también me decepcionado, mucha, que siempre lamentaba que habría pasado con la Nunca chica. apareció Nunca Rosita apareció, de Huaraz. nunca apareció Rosita de Huaraz. Y así pasó y entonces ya nos venimos y a la semana ellos de vuelta inician presentar porque como dice que salieron todos los artistas, la calificación ya salió ya. Y como a mí me pasó eso, ni tampoco vinieron, entonces dijeron, nos vamos, pues". Entre ellos conversando, entre Chacho con el maestro del director Rosas Vázquez, dijeron, el muchacho da, sino que, ¿por qué nos habrá cortado? Ellos estábamos viendo, tocando bien, y de repente el pasacalle nos corta. Pero el otro, y tiempo había, aunque quizás para almorzar, nada tampoco, porque todavía había. De ahí todavía nosotros nos hemos llevado picante y cuy y todo para hacer almorzar y querían invitar también Para celebrar, para celebrar. a los de jurado y ya nos invitaron, ya ahí comemos ahí, el resto de la mamita volvieron y nos quitamos y se acabó. De ahí ellos dijeron, para consideración, ya hablaron, ya dijeron, bueno, vamos a conversar de vuelta. Ya me invitan, me dicen, vamos a retomar de vuelta el último. Y ahí lo que me vienen a contar, Eduardo, para ti creo que hay algo de 50 soles. 50 Uy, soles. uy, uy. Y la moto costaba 60 soles. La moto, la Honda 50. Ajá. Y pienso, ¿no? 24 soles más. Ya, 60. Ya. No sé, me entra una idea así. Pero yo no quería aceptar. Me dije, regresemos, Eduardito, por favor. Es la última. Allá acá ya no te vamos a pedir ni más. Pero sí, de alguna manera, por lo que nos has acompañado, los 15 soles sí lo tienes ya. Eso ya te vamos a dar, ni bien la empresa nos cancela, eso lo vas a tener. Ya correcto, listo, pues ya decepcionado todo. Ya hemos iniciado de vuelta a ensayar. Entonces yo le digo, mejor otro pasacalle, ya no el Huascarán. Ya buscamos otro pasacalle, y otros temas, cambiamos todo, ahora ya listo. Hacen la relación y se van nuevamente para llevando la solicitud para nueva calificación. Ujú. Dice que Chacho sube arriba y llega pues donde la secretaria que anota. Ahorita me he olvidado su nombre porque en mi libro creo que está su nombre Ahí para que se inscriban de la la señorita, nueva sí. audición. Dice que llegó, dijo, señor, hemos venido para reconocer. ¿Qué? ¿Ustedes no recogen su calificación? Allá está en el periódico mural la calificación. Dice que Chacho da vuelta y va que en la entrada estaba el mural, había estado pegado ahí la calificación. Él agarró, sacó, dice, se fue sin avisar al director a Sí, Discos pues. Virrey. Llegó donde el señor, ¿cómo se llama? Artidoro Huerta, que era productor, dijo, señor, acá ya le traemos su calificación del grupo para que salga disco. Ya dijo, estaba acá, listo. De acá a 10 días el disco está en el mercado. Vienen para recoger, para llevar a las radios. Y él, después de llevar ya, ha ido a avisar al director. Dijo, hoy habíamos calificado todo, pero ¿y por qué es lo que esto nos ha pasado? No hemos regresado porque nosotros pensamos que no habíamos calificado. Y con una calificación bastante alta habíamos tenido. Y no sé, pero el detalle lo cortaría, sería, pero no. Porque ya estaba bien, pues. Estaba bien, Ya pero estaba bien. iniciamos bien bonito, el bueno también iniciamos bacán. Y ya, ya es celebración. Lo que dijiste en un comienzo, la diferencia está en lo que habías hecho, pe. No Sí. era igual que los demás participantes. Claro. Era Entonces,
la variedad que tú habías hecho. Y eso seguramente, y como yo estaba quizás con violín, todo dijo, pues ¿para qué vamos a pedir bailar si está bien, ¿no? Algo así, ¿no? Y después yo tuve la suerte de conversar con Juan de Dios Arista y maestro, dijo, esta anécdota hemos tenido, pucha, pero el grupo era magnífico, listo, pues, ya seguramente han grabado estos temas y ya vienen acá a calificarse para, como que ya pensaban, después de grabar porque piden la calificación, entonces no era necesario, estaba bien hecho. Y ya, pues después festejamos todo y en realidad me Y dieron, Rosita nunca apareció. no, hasta hoy en día, ¿No la has vuelto a ver? no le he Quien vuelto a nos ver. traiga Rosita de Huaraz, por favor. Creo que se apellidaba Villanueva, si bien no recuerdo, Serna Villanueva o Villanueva Serna, pero algo así era. Ah, y no tuve la suerte, hasta hoy en día no sé si se llevara tragaría la tierra, una joven bien alta con ojos parecía ser azules, Caramba. una hermosa mujer de cintura 30, 40 como Uy, dice, pero ahí quedó. nunca apareció. Y sale el disco y me llevan y me dan, como dicen, pues los 50 soles, ¿no? Y ya le digo al señor Que te Jara, preste 24 para la no, moto. que me ayuden para ir a Mavila Hermanos, que estaba en la esquina de la 28 de julio con Lucanas, creo que es esa calle, no recuerdo bien, y comprar la moto Honda 50. Esa es mi primera obra que hice, y así termina esto, que yo luego paso ya a interpretar, pasan unos meses, el señor Manuel Rivera Palomino, Te conviertes en intérprete ya. mi intérprete, me Tu contrata para ir música comienza a escucharse en la radio. sí, para ir a Coliseo Cerrado Puente del Ejército, y eso también fue un baldazo de agua para mí, una sorpresa cuando de repente me dice, ya vino, ya conocía donde yo estaba pensionado, el señor Jara. Roberto Chicho Medina ya estaba en la radio. Ellos estaban en la radio, Patadita, estaban en la Ajá. radio. El Pollo Díaz. Pollo Díaz. Manuel Álvaro Manuel Carvajal. Álvaro Uy, Ajá. de él todavía, uy, y justo. El anécdota aquí termina para primera parte, ¿ya? Para primera parte. Ajá. Me presentan en el Coliseo Cerrado Puente del Ejército y yo me presento, pues, ¿no? Y yo ahí es lo que yo no sé por qué destino sería, yo ya no quiero llevar el sombrero blanco que me pusieron, ni el chalequito, nada, sino que yo me puse mi poncho y mis botitas. Y aquel entonces ellos eran los animadores, pues, Luis Obispo Ureta y Eladio Obispo Ureta. Eladio Obispo Claro, Ureta claro. y Manuelito Álvaro Carvajal presentan, ¿ya? Y el señor Luis, el señor Obispo Ureta en una radio dijo, hoy del bolsillo de Jilguero ha caído algo. Y eso es lo que yo representaba con mi botita, me presentó. Era la misma, Sí. ¿no? El mismo. Ajá, el con mi vestimento del ponchito, jilguero. claro que yo no llevaba pues, el chaleco, sino que siempre mi poncho, Ajá. mi guitarra y mis botitas que me puse. Pero esa vestimenta es clásico, ¿no? De los que cabalgan, de los Sí, que andan en el claro, campo. sí. Los que están rodeados del ganado. Eso también hay una anécdota, pues, más adelante quizás Ajá. contaremos eso ya después, ya una herencia de ese botas que yo lo llevo también. Bueno, el sombrerito que tiene, por ejemplo, es Bueno, ancashino, típico. no, este sombrero hace poquito yo estaba allá en Espinar, en un matrimonio, vino un gran amigo mío que también es músico también, me dijo, Eduardito, quiero cambiarte este sombrero por esto y quiero que me regales el sombrero que estás usando. Y se llevaba mi sombrerito, me dejó y ahorita... O sea, ese sombrero es de espinar. Un sombrero Este es chumbivilcano. chumbivilcano. Sí. Caramba, sombrero chumbivilcano. hablando de espinar, del Cusco. Bueno, nos vamos adelantando, porque, Dios mío, tenemos una historia Sí, inmensa. Comienza a claro. sonar tu música en las radios. Comienza a sonar la música en las radios, más que todo en el Coliseo Cerrado Puente Ajá. del Ejército, ya soy convocado 2, 3 veces, y inicio, y también tengo que contar esto, porque ahora no, ahora todos los pollos están por todos sitios, Claro. es mejor dicho, el pollo a la brasa. Yo después de mi primera actuación, un gran amigo mío, junto con don Ernesto Sánchez Fajardo, me invitaron a almorzar en Pollos Rey, que era único pollería en Plaza Unión.
Y ahí conocí muchos No artistas era también. tan popular los No, pollos a la brasa y era como tan ahora. delicioso comerse su Claro. papita frita, su pollito, pero ¿no? Eduardito, antes de que nos sigas abriendo el apetito, por favor, vamos a hacer una pequeña pausa. Llegó el momento, Eduardo, el momento esperado, llegó la felicidad para nuestro paladar. Ay, porque ay, también- ay, eso está muy bueno, un Claro, desayuno gracias al fabuloso. restaurante Cevichería El Ajicito Limo de nuestro gran amigo Ciro Quispe Tupia. Vamos Uy, a, qué rico. Ah, vamos a probarlo. vamos a probar Eduardito. Sé que eres de buen diente, Eduardo. A ver ahí. Son los famosos maquis. Qué rico. Ujú. Un abrazo eterno para el señor Ciro, y seguro su cocinero, la cocinera. También un abrazo para ellos. ¿Y dónde está ubicado? Porque yo tengo que ir a San Juan de saborear. Miraflores. La dirección. Ahí te mando la ubicación. Ya, Por perfecto. favor. A ver. Estamos en San Juan de Miraflores con el restaurante Cevichería El Ajicito Limo. Tenemos la cremita dulce, tenemos el acevichado. Siga probando, Eduardo, esta es una maravilla. Y gracias una vez más al señor Ciro Quispe Tupia y el restaurante Cevichería El Ajicito Limo. Sabroso, sabroso. Qué satisfacción realmente estar en este diálogo. Eduardo Chávez Rivera, cuánta historia, cuántas vivencias, también cuántas frustraciones, cuántos sueños, Eduardo. Pero hoy, al escuchar a las voces ancachinas, cusqueñas, a los grandes representantes de nuestro folclore, sentimos en cada artista su esencia, Eduardo. Sentimos su esencia, su presencia, su personalidad. Y creo no equivocarme al decirle que usted fue el iniciador de esta corriente musical que se denomina equivocadamente la corriente del requinto. Después Claro. hablaremos por qué equivocadamente, Claro. pero bueno, a veces no hay una información correcta, a veces no tenemos los puentes necesarios para llegar, pero yo creo que esta oportunidad que tengo y que tenemos todos de estar con su presencia nos va a despejar muchas dudas, muchas especulaciones, porque en sí el requinto no debería ser considerado como un género, sino el requinto es un instrumento musical. Pero bueno, gracias por su presencia aquí en el podcast de Eduardo Chávez Rivera, el podcast Cuéntamelo todo. Todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien, Bueno, maestro? Tranquilo. después de haberlo Saboreado. saboreado, Los maquis. los maquis prácticamente riquísimos. Ajá. Y una vez más el saludito. A don Ciro Quispe. Ya Grande llegaremos Ciro por ahí, Quispe. cualquier día estamos todo el elenco para estar y los cóndores Chavín ahí tienen que también saborearse. Ese es el marco musical que Es usted... el marco musical, sí. Correcto. Hoy en día está manejando los cóndores de Chavín. Sí. Qué bueno. Pero nos quedamos aproximadamente en el 74. Claro, sí, cuando de lo Coliseo cerrado Puente Claro. del Ejército. sí. Usted ha realizado giras con el Jilguero de Huascarán, Claro. con Picaflor de los Andes. Bueno, con Picaflor gira no. Más bien he visto a él actuar en Coliseo Nacional. Pastorita Guaracina. Con ellas sí hemos viajado. Uy, él nos requintaba duro, que de dónde nos han sacado artistas de no sé qué, pero claro. Siempre han existido críticas, ¿no? Siempre respetando ella, pero no, pero Claro. ella como artista, como cantante, lo magnífico, pero a veces nos requintaba quizás también para nosotros, yo Claro. también me acuerdo, ¿no? Ahí Es pues, que, hemos hecho. ellos defendían lo tradicional, Sí. lo auténtico. Tengo que apagar esto de todas maneras, esto tengo que apagar. Defendían siempre lo tradicional y cuando de repente había un cierta innovación como que también no lo veían bien. Sí. Ayer, recordando chiquito nomás para pasar a este punto, había una artista muy consagrada, decía, los artistas que ahora usan ¿cómo se llama? De la rodilla a 15, 20 centímetros, ¿a quién venido a cantar o a enseñar el cuerpo? A mostrar ella carnes. decía, de rodilla a 25 centímetros es lo que tiene que ser la falda para los cantantes. Y también critico al mismo tiempo también a nuestro género, a veces quizás para modernizar algo seguramente. Hoy Impactar, llamar para la impactar atención. más que tenemos dos bailarines con
con unos minis muy, ¿no? Y entonces, Muy sugestivos, sí, ¿no? no he entrado yo en ese detalle. A veces hay bailarines que siempre se acercan, suben. A veces no le he podido botar, como se dice, del escenario donde se han quedado, Claro. pero yo personalmente no uso. No Ujú. uso mi grupo, sí está completo, Los Cóndores Chavín, dirigido por el maestro Julio Vázquez Ferrer, que hace más de 25, 30 y tantos años que se formó este Y el conjunto, Los estilo de Cóndores Chavín. animación tampoco era como hoy Sí, es. antes por decir, don Wilfredo Díaz nos presentaba y nosotros los artistas hacíamos el show, pues. Hoy el Ajá. artista está calladito y cuando le toca cantar, canta Y el y animador es el que se rompe. lo que gritan son los Los que animadores, gritan. los que gritan, los que No le digas gritan. así, pues, por favor. Bueno, es que esa es una Es forma así, pues, es moderna una también de forma, hacerlo, el claro que sí. folclore. No vayan a pensar que yo no estoy criticando, sencillamente estoy enumerando nomás que así es, ¿no? Pero hoy utilizamos y a veces los organizadores mismos nos dicen, oye, tu animadorito y bailarina. Y cuando digo yo a veces no uso, y bastante tiempo he trabajado sin eso, pero hoy por lo menos un presentador utilizamos, por ahí con Alex Lermo iniciamos a trabajar por provincias gracias con él. Ujú. Y ahí de repente ya cuando él se retiró, trabajó con, como decía, con Palomino, ya pues nosotros hemos estado siempre viajando solos. Eduardo, estamos dialogando desde un Sí. inicio, pero no he escuchado de ti decir el requinto. Allá, No bueno, hablamos del requinto. ¿Cómo nace el el requinto que requinto hoy es se ha hecho tan popular, que hoy está en el norte, centro, sur? El requinto, ¿cómo nace? ¿Se podría decir que usted es el padre del requinto, el creador del requinto? no voy a decir creador, pero seguidor sí, pero Ujú. como te Uno de digo, los iniciadores. los iniciadores sí. Ajá. Nosotros cuando nos iniciamos este género llamado requinto, se ha hecho muy popular con ese nombre. Pero el requinto es un instrumento. Yo he escuchado también por ahí decir, hoy música con arpa, con violín, quizás así han querido quizás llamarlo, podría ser, pero el instrumento es requinto y yo tengo que... ¿Cuál es la diferencia del requinto con la guitarra? El requinto es un instrumento muy pequeño que tiene un sonido muy finito, es lo que yo más utilizo. Ya. Yo en todas mis grabaciones está eso, también mis instrumentos, pero hoy por hoy a veces ya pues tenemos una guitarra grande con la afinación del conchucano, ¿no? Ujú. Eso es lo que hoy por hoy está primando. Y en este también tengo que agradecer a un gran amigo mío. Si pasaba en mi libro, está escrito el día que lo tengan ahí, lo van a ver, lo van a leer también. Este instrumento, según se vino, este instrumento chico vino de México con este grupo musical, Los Panchos. Los Panchos. Y según dice, cuando entrevistaban, estaba al tanto el señor Leonidas Ramos, el huracán de los Andes. Él fabricó, él ya había puesto como 16 cuerdas, creo que a su primera, un guitarrón grande que él solito tocaba, y después se imaginó y hizo este instrumento, le puso, bueno, cuando yo conocí, habían pues guitarras de 12 cuerdas, que tienen dos cuerdas todo, y después él puso tres primeras, tres segundas, y se convirtió cuerda de 10, y la guitarra chiquita, y sonaba bonito. Y él, inclusive su primera obra de él, yo lo tengo como recuerdo, a Huracán de los Andes, Leonidas Ramos, este fabricante de guitarra, de requinto, Ujú. es el que nos trajo esto. Iniciamos a llamar, pero no, hoy vamos, toca tu requinto. Y Requinto. Ahí ahí comienza. vino viendo, no es un género, sino es un instrumento, Ujú. más que todo sería pues, ¿no? Ahora que utilizan, ya no es requinto, utilizan normal guitarra grande, En suma es guitarra. tampoco no puede llamarse guitarra, no puede llamarse Género de requinto, pues, guitarra. ¿no? No sé, pero la cuestión, como decía yo anteriormente, puede ser quizás, como dicen, hoy música con arpa, con violín, algo que quizás han querido decir, no sé, pues, quizás por ahí. Pero en sí el instrumento es chico y nuestro guay no es, quizás podría llamarse más bien en afinamiento con chucano o no sé, pero sí es un género que hoy por hoy está gustando. Paralelamente Sí. que tocabas, ya comenzaban las giras, tú ya
habías creado temas, Sí, ya habías compuesto. el primer tema que fue cantado por mí fue el tema Vizcachita, que se grabó el año 1977, cuando yo ya me retiro antes de retirarme de Discos Virrey, el señor Artideo Huerta me ofrece. Hay una grabación a tu estilo y él se indaga de dónde soy, de qué parte somos. Y me Ajá. dice, grábate a nuestro estilito, a nuestro mundo de ser, grábate porque esta semana va a llegar un grupo musical, dice que también te conoce a ti, conocen a muchos músicos, él se llama Teodolindo Maccha. Ah, sí, conozco que toca violín, mi gran amigo, el Rey Bruto, cariñosamente. Allá viene con su marco musical y va a impactar un temita y si gustes puedes hacerlo, el tema que quieres grabarlo tú solo. Yo ya prácticamente de la chuscada siempre quería salir a esta música más melódica, más bailable, algo que llegue al corazón. Entonces, la historia de un primo mío que estuvo en el ejército, después se fue a mi pueblo, se enamoró de una mujer que tenía su familia. Ese es el tema de Vizcachita, la primera Vizcachita. composición y lo grabo con él, con este conjunto Marco Musical, Centro Musical Bolognese de Chiquián o Chiquián Bolognese. Y con él grabamos, él graba un lado Aurelia y yo grabo el otro lado B de ese disco 45, Vizcachita. De él inclusive Es el recopilaron mismo también. tema que cantan ahora Claro, es los el mismo nuevos. tema, claro, con guitarra, con violines, al estilo tipo Te guanuqueño. apuesto que no sabes cuántos intérpretes han grabado tu tema. Sí, hay muchísimos y Ajá. también muchos han ido también a otros pedirme la autoría y son buenos amigos. Hay otros también que tampoco, ni siquiera un saludito, ni siquiera un Ni saludito, un ni permiso. un permiso. Y entonces a veces eso duele mucho Ajá. cuando no reconocen. Este tema se grabó el año Lo has 1900. registrado Sí, debidamente. este tema está registrado, se grabó el año 1977 para Discos El Virrey, con el conjunto Centro Musical Bolognese de Chiquián, con la dirección de Teodolindo Macho. Ese es- Inscrito en la ABDAI, ¿perteneces a la ABDAI Sí, yo este? ahora pertenezco a BDAI, después de mucho tiempo he tenido que regresar de vuelta. Mis temas están en Ajá. ISPAC, está en Indecopi, los temas que siempre lo he hecho. Y el segundo tema que se convierte en disco de oro, ya grabado por mí, es cuando yo ya me retiro de estas dos empresas y después grabo también otro tema, Culebrita Venenosa, para Disco Sonos Radio, bajo la dirección y producción del señor Tomás Herrera Villarreal. Pero el disco sale así ya porque la empresa casi está por caerse, ya es 80 y mi esposa mm, registra una empresa pequeña, Ujú. Producciones Cóndor de Chavín, y me invita, una parte de la producción de esto se compra a ella, 4 temas, Culebrita Venenosa, Encarcelado, Maíta y Quercocina Bonita. Quercocina Bonita, Maíta sí salieron tal como se grabó y este tema ya lo grabamos nosotros bajo el acompañamiento del señor Arturo Figueroa León. 2 guitarras nada más, con un solo micrófono para Sono Radio. Y él, después que ya armó la empresa Maíta, empresa Condor Chavín, me llama para grabarlo. Y de vuelta grabamos, le incluimos a mi tío Conde, de vuelta a Arturo Figueroa, y él inclusive, mi tío Conde decía, no, este músico, señorito, ¿cómo va a gastar su platita? Él no es cantante, ¿cómo le vas a gastar tu plata? Señor, no se preocupe, le vamos a pagar. Pero yo cobro caro, ya se le va a pagar. Y nos fuimos a grabar Ujú. esto en estudio de grabaciones Aliro Zúñiga y nos graba el señor Eladio. ¿Todavía era en disco de vinilo o ya Sí, había pasado al cassette? vinílico, Todavía era vinilo. vinílico. Ujú. Este está hablando del 80. Grabamos 80 un día de mi cumpleaños, que es 5 de enero, y se edita un día 20, el disco ya editado, Culebrita Venenosa. Y aquel entonces, doña Angélica Jarada Vázquez tenía su programa en Radio Agricultura.
y justo estaba pasando para entrar a su oficina de mi tío Conde, me dice, oye, dice, oye, mucho me hablan de ti, sube, sube, sube. Y yo lo tenía el disco en un maletincito, pues. Ajá. Y la primicia, pero como usted sabe que tengo la primicia, ha hablado mucho el señor Retuerto, también tenía su programa en aquel entonces, y lo habían dejado ahí el disquito, pero yo no lo dejé, sino las personas con quien estábamos trabajando. Y de repente me presenta, primicia musical, Culebrita Venenosa, le ponemos en su programa, y al poco rato las llamaditas empezaron a llegar y se convirtió en disco de oro. Y ese es el tema Eso que, en Radio Agricultura. sí, Radio La Agricultura. Alfonso Después Ugarte. ya con el señor Lescano y todo, pues, ¿Ya ¿no? te habían puesto el Campo Amor para esa época? Sí, justo cuando yo grabo para discos Sono Radio, lo que pasa que en Sono Radio, en Virrey, tenía nombre El Norteñito, El Ujú. Norteñito, El Norteñito y el conjunto Rayos del Huascarán. Esos discos existen de esa época. Pero cuando yo ya me paso a Sono Radio, que todavía no terminaba el contrato con la otra empresa, el señor Tomás Herrera me pone nombre, dice Eduardo Chávez, Eduardo Chávez. Y él se entera por un gran amigo mío en radio, Radio El Sol. Hoy Campo Amor, y en mi colegio me decían Campo Amor porque yo recitaba los poemas de Ramón de Campo Amor, época de Bécquer, un español. ¿Se acuerda cuántos habrán recitado? Volverán Ujú. las oscuras golondrinas Poeta español, ¿no? a tu balcón, sus nidos a colgar. Aquellos que aprendieron nuestros nombres ya no volverán. De esa Ajá. época es Tú Ramón de Campo recitabas, Amor. Yo recitabas recitaba en mi colegio los temas de de Ramón Campo. Campoamor. Y ahí se nació mi Y nombre, ahí te Campo decían Amor. Campo Amor, Campo Campo Amor. Amor, Campo Amor. Otros me decían, chévere, chévere, Campo Amor, pero era más Campo Amor. Y me fastidiaban. Y ninguno de esos dos nombres nunca me gustó, pero de repente el señor Tomás Herrera había captado de alguna manera y lo pone el disco. Cuando sale Eduardo Chávez, el Campo Amor y su guitarra. Al comienzo no me gustó ni para nada. Yo me amargué y me dijo, ven acá a mi puesto que está en aviación, vamos a conversar ahí. Me sacó por ahí a almorzar. ¿Por qué? No, le digo, ese es mi seudónimo, es norte. Es que no podemos sacar con norteñito. Tú todavía sigues con el contrato que ustedes tienen allá en Discos El Virrey. Y tú Ujú. sabes que aquí habría problema. Pero ya acá más bien resolvemos. Pero total, ¿cuántos nombres voy a tener? Acá por mientras era también los productores, que cada artista Claro, que llevaban sí. creo que tenían también su utilidad, todo lo demás. Y sin pensar que hasta hoy en día se quedó Eduardo Chávez, el Campomoro y su guitarra, y ahora últimamente han agregado pues el Gualaicho El Bandido, Gualaicho gracias al bandido. tema de Gualaicho ya, ¿no? El silbador también. El silbador también siempre, de la Ajá. anécdota que te conté cuando regresamos nosotros de la Y se selva. te apagó la Se me garganta. apagó, y yo vine y mi tío Conde dijo, está bonita, hay que ponerlo, a ver, sílvalo. Y silbamos ahí y hicimos, ahí lo armamos el primer conjunto, Los Cóndores de Chavín, para grabar el tema La Escorzonera, se silbó. Claro. Y de ahí Entonces el en tema cada se hace canción popular, silbas. Culebrita Venenosa, y el disco es el puerto del señor Heriberto Ramírez, me quiere comprar la producción. Y pues yo digo, no me dice que te compro, sino grábalo, te compro un carro, me dice. Pero yo no podía, ¿no? Porque prácticamente el disco estaba pegando y más bien ya, pues, en la familia nosotros iniciamos ya, dicen, vienen por acá, ayúdenme por acá, todos los días tenemos que imprimir 1000, 2000 discos, imprimimos en varias empresas para los pedidos que había, y entonces yo ya, es ahí que justamente le dice a Santiago Eugenio, oye, grábalo, Culebrita Venenosa, que está buscado por todo, y ellos no abastecen el mercado. Y pues Santiago Eugenio lleva a una animadora, y la animadora es María Cuellar Ábalos. Llega allá hoy, le dicen, hoy canta, y yo un día me encuentro en Plaza Unión y le grabo un cassette, y eso es lo que graba ella, pues, y se convierte como China María. En la gran China La María. gran China María, y nace con ese tema. Claro, grabó más temas también, pero ese es el tema que lo lleva al éxito a ella. Claro, Sí, es representativa. Un sí. saludo grande para ella. Sí, La gran también China para mi gran María. amigo Juan Juancito Pipa, Pipa. uy, con Pese nos hemos compartido varios escenarios también. Ese es el primer digitador
de que hoy llamamos requinto ya digitado, bien exacto, ¿no? Pero no, yo hasta ahora mi estilo no le he cambiado, sigo tocando tal conforme, así le gusta al público Ajá. y así siempre seguimos viajando por diferentes sitios. Por supuesto, con tu música, con tus canciones, se abrirían nuevas puertas, programas de radio, de repente locales. Muchos jóvenes también contaban con tus servicios para abrirse campo, ¿no? De repente como promotores, organizadores de eventos. Grandes promotoras han salido y yo creo que el reconocimiento a tu persona a nivel Sí. nacional comienzas a tener trascendencia ya en todo el Perú. De aquellas épocas donde existía tanta hermandad, porque todo lo que nos estás transmitiendo es un testimonio de hermandad, cómo ustedes se apoyaban, con ideas, Sí. con aportes. De repente había un tema de dificultad, pero entre todos sacaban adelante. Mira, ese ha acabado. Nosotros, por decir antes, éramos contaditos artistas. Inclusive yo llegué a ser también su guitarrista de mi gran paisano, a Jorge Bravo. Él es el quien me llevó por primera vez a Tacna, como su Ujú. guitarrista, no ni siquiera como cantante. Pero entonces nos recomendábamos, hoy tal también hay que contratar, tal también hay que contratar. Yo un día, sin conocerlo bien, una señora me dice, Eduardo, yo soy Elsa Vera. Ah, doña Elcita, cuánto gusto. Y yo no sabía que era su esposa, pues de aquel entonces, Andresito Vargas. Y la Elcita me dice, oye, el joven Raulito, ahí está, le digo, está cantando bonito, canta bien, hay que promocionarlo bien. Y ahí justamente nosotros iniciamos a encalar, pues, con Raulito a Arequipa. ¿Cuántas veces con Natalie viajando, vendiendo ya esa época de cassette, Ya venían los otra cassettes. época, ¿no? Y Y iniciamos. Natalie vendiendo los cassettes, ¿eh? Sí, le empujamos, anda, vende Natalie, a vender los cassettes. Y puesto que nosotros pues de pequeño, como te decía, pues yo primero fui vendedor de los cancioneros, de los artistas, cuando Ujú. salían a cantar, viajaba con Gilguero, con otros artistas más también. Entonces le ayudaba con vender y me daban mi utilidad, como te dije al Claro, comienzo, ¿no? claro. Nos daban utilidad, a veces se vendía un solo, 80 o 20 céntimos, así nos daban. Entonces, esa era pues, la utilidad, por eso que a veces uno no sabíamos cobrar ni cuánto era el bolo que se Claro, o cobraba. sea, no Ahora se sí, pensaba mucho en dinero. no se pensaba mucho en ¿Llegaste a dinero. Cajamarca? ¿Llegaste a Cajamarca? Sí, yo llego a Cajamarca el año 1985 Ujú. para un aniversario de una radio Inca que era dueño, pues, el señor Porfirio Cusco y mi compadre Josué Gonzalo Urteaga Vergaray. Llegamos para allá por primera vez, pero sin estar programado. Ellos tenían su artista, estaba Rómulo Mesa, China María Juan Pipa, los nativos de Cajamarca y otros artistas más. Nosotros nos colamos dos artistas, el que te habla Eduardo Ajá. y la señorita Flor Perea también llevaba otro cabello llevaba y nosotros llegamos ahí y para que le impactamos con la escorzonera que Entonces sí sí, conoces a la promotora Contigo Perú. claro, contigo, pero hemos trabajado también, inclusive hemos inaugurado con él esa promotora, con él hace bastante tiempo y con Chinita, Elvis Mendoza. Elvis Mendoza. Sí. Con él comienza su empresa, Contigo Perú. Iniciamos allá Ajá. pero más antes yo he trabajado varios con de la radio, y en la radio inclusive ya teníamos ya un día 27 o 28, 29 de noviembre, Radio Cajamarca. Radio Inca de Cajamarca. Radio Inca de Cajamarca. Cajamarca. Después ya se dividieron ambos, uno quedó con Radio Inca y el otro con Radio Cajamarca, que hasta ahora existe. Sí. Qué bueno, a nivel nacional comienza ya este gran trabajo de promover eventos. También promoviste tus eventos, organizaste tus eventos, Sí, te convertiste ya en promotor. sí, yo me convertí promotor a raíz de que nosotros nos vamos a Quillabamba con un promotor de Cusco que nos lleva y nos abandona. Y entonces éramos como cuatro artistas más y tengo que agradecer a Eusebio Grados que él era bien entusiasmado, decía, oye, nosotros tenemos Claro, todo el para hacer, Chato Grados. ya pues, que se haya desaparecido, ya estamos promocionados para irnos a Guaypeto, para irnos acá, vamos. ¿Qué vamos a decir? Si no aparece, nosotros vamos. Y de repente nos animamos y vamos, pues, ¿no? Y Ujú. yo recuerdo mucho a Eusebio que decía, mira,
taquilla hemos ganado tanto. ¿Y cuántos somos? Acá todos nos dividimos igualito, ni músico ni cantante. Bacán, listo, así que sea. Y esa es así se inicia nosotros el apoyo y así justamente yo me convierto, hoy, ¿verdad, Leo? Se gana bien, entonces voy a hacer mi primera caravana, lo armo para Trujillo y me sale bien. Y así para Cajamarca, y Trujillo, más que todo Ujú. Huamachuco, y iniciamos a armar a Huánuco. Hemos trabajado mucho para la selva. Uy, cuántas ¿Cómo era veces. el movimiento para promover un evento? Porque bueno, hoy día ya es otra cosa. Claro, antes Hay- nosotros teníamos que pedir un permiso al sindicato de artistas folclóricos, de ahí sacábamos los artistas que estaban, como se dice, inscritos. No, Ajá. ahora pues empíricamente los artistas ya son estrellas, ya cuelgan en su red, tú le llamas, ¿cuánto cuesta? 25, 30.000 soles. Pero nosotros somos humildes y yo pienso siempre al organizador, porque el organizador si no gana nunca te lleva. Por supuesto, por supuesto. Y gracias a Dios, mire cuánto tiempo seguimos. Ese es el mejor survey, marketing, la mejor Claro, respuesta, ¿no? yo agradezco y digo al Señor, ten en tu corazón. Un día me conocí en Arequipa, él estaba filmando en un evento en Arequipa, el señor Ventura. El señor Ventura estaba filmando un evento que se organizó por aniversario de Arequipa. Era mes de septiembre, el local era Huracán, el local Huracán. Estaba lleno, muchos artistas, aquel entonces todavía Los Errantes, ¿de quién más me recuerdo? De esa vez Julia Illanes, bueno, había muchos artistas más, del cual también su Ujú. servidor Eduardo estaba ahí. Y me dice, Eduardo, tengo la suerte de conocerte. ¿Tú dónde vives? En Lima. Hoy, pero no te encontramos en Lima, nunca, no te vemos. Solo la Fanita Aroní sabe tu contacto y yo tengo programa en Vez Cable y quiero presentarte. Y cuando te presenté a Vez Cable, me invitó. Juanita Aronía, Sí, antiguísima sí, un también. abrazo para Fanita, un abrazo, gracias. Y ahí el señor Ventura me dijo, Eduardo, quiero trabajar contigo. Nos encontramos, nos hicimos un pacto para que trabajé hasta sus últimos días que él se fue. Y yo recuerdo que vinimos un día, era un día 9 de febrero, creo que no, 9 o 10, era para ya la fiesta del evento del Día de los Enamorados. La Ujú. última vez que nos encontramos en Así es. Radio Unión contigo, Unión. contigo estábamos ahí con Sabalú, no me acuerdo quiénes más estuvimos ahí. Efectivamente, el gato, El gato. muchos, así Sí, es, sí. Carlos Ah, el Gabriel, gato, el gato. el gran Carlos Gabriel, Carlito Gabriel, sí. desde Radio Unión. Bueno, por un lado, positivamente crece la música, se convierte en una Sí, industria, se mueven miles y miles de soles. claro. En este también hay que recordar y agradecer al señor Ventura, quien hizo el impacto musical con que ellos ahorita lo llaman género requinto o con la guitarra o Ajá. como quiere llamarse. Mal Eh, llamado género del requinto. bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ya está hecho, Ya está ya hecho, está hecho. eso. Entonces, él nos presentó por primera vez que nos reventamos el local de Guarocondo, que no alcanzó para nada. Después hizo también en Santa Rosa, que fue lo mismo, y él también buscó nuevos valores, que de esos nuevos valores tenemos a Edgar Rivera. Al comienzo habían cosas, pero después, a la medida que van avanzando los músicos, van haciendo su identidad, y eso es lo que Ujú. yo siempre recomiendo a los nuevos valores, siempre hacer su propia identidad, su propio yo, porque a veces es fácil pues imitar a algún artista que ya está La hecho. mayoría copia temas, agarra Sí, temas, no, recopila canciones. no, lo más triste a veces es que te quieren imitar de tal como igualito, ¿no? Ajá. Pero no, por yo justamente, acaso he andado con don Ernesto Sánchez Fajar, inclusive tuve la suerte también pedir cantar su tema Algún día mis cenizas, inclusive el día de su muerte lo cantábamos, pero yo canto a mi estilo, a mi manera, sin perder, sin quitar ni una letra. Pero sí Así tiene que ser. le pediste autorización Sí, a él para que claro, a grabes. sus hijas también siempre nos comunicamos. Ayer Ujú. en esta premiación del folclore recordando, faltó él. Faltó, Definitivamente sí.
se siente su ausencia, ¿no? Exactamente. Porque era bien identificado su música, Claro, sus canciones. ese es el que ahora, y cada vez que nos encontramos en Camilaca, en alguna parte, dicen, ¿cómo nosotros quisiéramos llegar a ese pueblo? Y a pesar que ellos tienen otra música tan bonita, sin embargo, esa música del norte lo impactó mucho. Hemos estado hace poquito en Chalhuahuacho, a tu pueblo hemos Ujú. llegado, y justamente el guitarrista con quien yo... Akira, llegaron a Akira, sí, Cotabambas. Cotabamba, en Ajá. Cotabamba yo trabajo con Willy Osjo Mantilla, él es con quien tuvimos la suerte, y mi tío Conde, armar ese tema, pues el Gualaicho Bandido, que hasta hoy en día gusta y siempre... Qué es el Gualaicho Bandido? Es un tema, pero Es un tema muy muy conocido. bonito, quizás no lo he hecho tal como ellos quisieron hacer, pero lo que pude hacerlo sí lo he hecho, pero bajo la dirección del profesor Conde Chávez Ocaña, que lo hizo un arreglo bonito con Willy Josco Mantilla, porque ambos eran alumno y profesor. Ujú. Lo hicimos y ese tema yo lo pedí el año 1985, cuando por primera vez llego yo a Colquemarca. Tuve la suerte de conocer al señor Luis Serrano Aramburú, el compositor original de este tema, quien con su puño y letra me regaló el disco long play que lo tengo. Pero ahí es diferente, nosotros le hemos hecho ya un arreglito, Sus arreglos. ojalá que a él le gustaba, pues Con su sí, silbido sí, correspondiente. y me han tributado a raíz de eso. Inclusive ahora yo pertenezco a un artista en la biblioteca de Cusco. Estamos ahí en nuestro atuendo, con mucho respeto, mucho Caramba. cariño, como un hijo putativo Ujú. de Cusco. Un Sí, reconocimiento un reconocimiento. que es el más grande trofeo que puede tener un artista. Sí. ¿Por qué no cantas un pedacito de Gualaicho con su silbadita correspondiente, por favor? Pero Así a capela, así a creo que nos capela. va a ganar la hora porque ahí todavía va en la segunda parte. La segunda La parte, segunda parte ya se viene, vamos a preparar y este año. la silbadita entonces, la silbadita. Allá. Porque a ver, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Más la garganta, la silbadita, tiene que ser. Tiene que ser el Gualaicho Bandido que lo cantan, lo tocan. Sí. Y lo que yo quería, manera de reflexión de repente, al convertirse todo el movimiento de nuestra música andina en una industria, también ingresan a este movimiento personas que de repente no lo hacen de corazón por amor a la música, sino ingresan por amor al dinero. Sobreponen el amor al dinero, a la conveniencia, y despiertan envidias y despiertan muchos sinsabores que le hacen mucho daño a la música peruana. Sí, Hoy en día, promover un evento, hermano, es cosa de titanes. Titanes, Porque sí. todo el mundo te quiere pisar el poncho, Exactamente. te tratan de quitar los locales, te tapan los afiches. Sí. Y eso es lo que realmente no permite que sigamos avanzando. No voy a decir nombre del productor, pero hará algo de un año más o menos conversé con este productor al respecto, justamente por el tema mío que había. Según este productor dice que tiene una, ¿cómo se dice? Si un artista no me produce, no lo tengo por qué apoyar. En época de nosotros no era así. En época de nosotros era difundir nuestra música. Ajá. Difundir. Hoy por hoy, dicen, si ya no le cae, ya no le produce, ya para qué le sirve. Entonces dice, a mí ya no me produce, ya hizo sus cosas, busca a él, no sé por dónde estará, ¿no? Entonces, hasta ese punto estamos llegando ahorita. Efectivamente. Esa es Ese punto muy negativo. Para el productor tiene que ser responsable. Yo he sido productor, he sido responsable hasta el final, donde uno ha trazado. Productor, compositor, ejecutante del violín, Sí, de la guitarra. yo quería ser concertista de violín, pero el señor permitió que fuera pues cantante Ajá. por ese lado, y también para lo cual ya avanzando me accidenté con la moto que tuve. Te compraste varias motos, Claro, me me compré la contabas. 50 Ajá. con el primer
Bolo, el aparente. primer bolo. Claro, que se pudo, ¿no? 50 soles. Que 50 soles, después 60 soles valía en moto, platita. Después me compré la Honda 70, después me compré la 125. Para la 125, aquel entonces yo estudiaba en el centro, entonces utilizaba la moto y me accidenté con la moto y me accidenté el omóplato. A raíz Ya. de eso es lo que dejo El de violín. ejecutar el violín, pero ahí inicia pues la guitarra, la mandolina, otros para que funcione el brazo. Así se convierte Eduardo Chávez hoy, con su guitarra o con su requinto, como quiera llamarlo, y difundiendo nuestra música, siempre haciendo las composiciones. Ese lineamiento sí tenemos desde el conservatorio que nos preparan cómo hacer que los temas no sean tampoco confundidos, pero en el mundo siempre habemos dos compositores, a veces se unen y se hacen, a veces igualan, tanto a veces en letra y como melodía. Eso me lo contó un tal Mancilla de Arequipa, cuando ellos hacían un tema alusivo dedicado al aniversario de Arequipa. Y me dice, y era un concurso, dice, y nosotros ni nos conocíamos. Y eran de ambos sitios, el otro era de Chuquibamba, el otro de otro lado, y cuando en este concurso ambos habían llegado casi con la misma cosa, ¿no? Eso sucede a veces, ¿no? En este caso mío, yo le echo con mucho cariño mis temitas, ojalá que le gusten, al público maravilloso que le cantamos, con mucha humildad. Y sigues adelante con tu propio sello. Sí, seguimos. ¿Qué artistas han grabado o graban en tu sello? Grabaron casi más de 30 y tantos artistas, Ajá. que algunos fueron éxitos, otros solo pasaron después de grabación y a veces en mi época mucho no se exigía, pues a veces los detalles y eso eran. Hoy hay muchos. Los conocidos que iniciaron fue Felicita Ramos, Flor Pereda, Solitario de Amblino. Hay varios artistas para mencionar lo que se inició en este grupo, pero de los cuales otros nacieron y después pasaron a otros sellos, también se hicieron populares, Claro, ¿no? claro que sí. Sí, así es una Hay muestra, muchos ¿no? jóvenes que quisieran grabar, seguramente estás despertando mucho interés, pero hay muchos jóvenes que sin conocer su potencial también ingresan pensando que ser cantante es lo máximo, pero muchas veces sin conocer su verdadera capacidad. Y en ese sentido, ¿qué le dirías, no? ¿Qué reflexión le darías Bueno, a los nuevos valores? Una reflexión muy grande a los nuevos valores sería, hay artistas, hay jóvenes que ahorita tienen buena garganta, son muy buenos cantantes, pero ¿qué es lo que ocurre? A nuestras canciones ya hechas, a nuestros hijos que ya tienen su oreja, su cabeza, lo están mutilando. Yo justamente a veces no he estado queriendo decir esto, pero duele a muchos temas conocidos de muchos compositores. Y es un círculo vicioso. Y fíjate, le ponen otro título, Ajá. le ponen otra fuga, por si tal es el caso de Vizcachita nomás. Vizcachita, felizmente, aunque no le pusieron la fuga de mi tema, Flor de Campanilla. Flor de Campanilla termina con la fuga que hoy cantan la Vizcachita. Y su original Vizcachita, que yo canto, su fuga es en quechua. Ajá. Sí. ¿Podrías? Entonces, buscar quizás, analizar, hacer sus propias canciones, o no solo buscar canciones, sino buscar compositores como aquellas épocas que habían. Aquellas épocas muchos, Gorrión Andino buscaba compositores, decía, y muchas composiciones que Jilguero, Gorrión cantan también a veces son de otros artistas, de otros compositores que han hecho músicas muy bonitas. Jilguero sí tuvo un don de hacer ese tema, por decir, Bendita las Madres, es Un himno. un himno, prácticamente no pasará de moda, y así hay eximios que, como Raúl, que ha hecho tantos temas, Raúl Arquínigo. Desde Amor, Amor. De Amor, Amor, Ajá, un himno. Envenenado. ¿Has grabado también con Raúl Arquínigo? No, siempre hemos estado junto con él, pero grabar con él no. Siempre hemos estado en el escenario, nos hemos compartido. Antes, como te decía, pero no, hoy contrata él también para venir juntos, ¿no? Y nosotros hacíamos un clan que ya nos viajábamos todos como una familia. Hoy Claro. vamos a trabajar, hoy para tal también saca, pues. Entonces, decimos, por decir, allá en Arequipa habían pues, varios
personas que promovían, ¿no? Yo decía al gringo, le decía, oye gringo, también, él también pide, pero no, pues sale caro. Y así nosotros por nuestros compañeros, así. Y ahora no, pero ahora la competencia, al contrario, si dices así, no, ya no contrates, dirán ya. Hoy la cosa es diferente y ojalá todo cambie, porque Y yo tengo que agradecer también ahora esta plataforma que me da Raulito Arquínigo y todos sus productores para contar, como dice el programa, ¿no? ujú, Te cuento, cuéntamelo todo, pero cuéntamelo todo, falta tiempo, hay muchas cosas falta todavía tiempo. por... Agradecer una vez más a él, porque nosotros cuando la pandemia estaba por terminar, tuvimos la suerte de venir a este set, cantar algunos temitas con mucha humildad que habíamos hecho. Le gustó mucho, nos comunicamos, mucha gente del extranjero nos llamó, con algunos paisanos, con algunos que estaban en Argentina, otros estaban en España, Ujú. en los diferentes países se comunicaron conmigo porque ahí viene ahí pusimos el número telefónico que yo tengo hace 24 años, El mismo el número. mismo número para los contratos. Correcto, no digas qué operadora es Y para no hacer agradecer, ¿no? propaganda. Agradecer a Raulito por este gesto maravilloso que siempre tiene con su gran paisita Eduardo Chávez Rivera. Raulito, gracias, papá. Un abrazo para ti, para toda la linda familia, para doña Justina, que acabamos de encontrar, para pequeña Natalie, hemos visto cómo crecerlo. Hoy una empresaria, una mujer hecha derecho para la sociedad, del cual quedamos agradecidos por la bendición del Señor que siempre nos tiene y nos, como dice, nos bendice. Ujú. A ti también, gracias por encontrarnos esta Después vez, de después 4 años de cuatro prácticamente. años Ajá. de lo que veníamos conversando. Bueno, pidiendo La- siempre para nuestro productor, que fue pues, el señor Javiercito Ventura, que el Señor lo tenga en su corazón a él con ujú. mucho cariño. Truncó muchas cosas de la pandemia. Sí. Truncó inversiones, truncó la vida de muchos hermanos. Yo hacía mi aniversario, mire, aniversario en un solo día, Huaraz, Carhuaz y Yungay, invertido casi un aproximadamente, pero ahora ya no se invierte así, pero no, Ajá. ahora se invierte más todavía, como 60 y tantos millones. Nunca hice fiesta y hasta Por hoy la en día, pandemia se truncó todo. todo. Algunos Imagínate. músicos fallecieron también de esa época, por decirse fue mi primo Gildo Rivera, el que nos iba a acompañar con la Ujú. banda, Centro Musical Bolognesi, y así, ¿no? Y muchos. Los músicos eran de repente los más afectados Sí, porque eran los más vulnerables. El y músico no nos trabaja de sabíamos, noche, no nos sabíamos preparar porque no por sabíamos. supuesto. Eso, El ¿no? músico es el más vulnerable Sí, es porque hermano. tiene sus defensas Sí, debilitadas por el mismo trabajo que tienen en la noche. sí, Imagínate con la pandemia, con todo lo que se vino, realmente fueron muchos sí. hermanos músicos que partieron de este mundo. 50 años en la música y tenemos que celebrarlo, Sí, maestro, de por todas favor. maneras, no importa en este set. La cuestión, sí, lo más importante. Muchísimas gracias una vez más a mi gran amigo Gilmer. ¿Y qué más? Pues, dejar esto para la segunda parte, ¿no? Por supuesto, hay Así, muchas historias que sí, contar aún. regresando, hoy día viajamos nosotros a Bancay, que mañana tenemos un trabajito allá con mucho cariño, con los Cóndores Chavín, y estaremos retornando para contar más cositas. Seguramente está quedando en el ¿Cuántas tintero, producciones algunas tienes? cositas. ¿Cuántos temas que Claro, aún... falta todavía Y cuántas te has convertido producciones. en escritor, ¿no? Dicen por ahí. Sí, Tienes ya hecho el libro completo, aún falta. no sé, yo... Es un Eso es, libro autobiográfico. sí, lo único que siempre he tenido problemas desde niño era que cuando mi cuaderno se doblaba, lloraba. Decía, mamá, mi cuaderno se ha doblado, ¿cómo lo puedes planchar? Y, y ese problema yo tengo, cuando con tintero se me manchaba una hoja, decía, uy, se me ha manchado. Y ese es el problema que tengo después que yo he escrito todo, ya listo ya para hacer la impresión. Doy unas leíditas y encuentro, pero falta, acá estoy cortando, acá, acá me he sobrado. Y entonces en esa revisión, Muy detallista. muy detallista, y tengo que agradecer a mi esposa Maíta, ella es lo que ve, dice, Eduardo, estas cosas le falta, aquí esto le falta, aquí te falta esto, y ¿Ya esto está de cuánto más. tiempo que vienes escribiendo el libro? ¿Desde cuándo Esto comenzaste? lo he iniciado a escribir desde el 2014, que tuve la suerte de viajar. ¡Ah! 10 años. Sí, tuve la suerte de viajar a Bolivia y
y ahí los artistas presentaban sus libros, sus anécdotas, y el señor Higinio Mamane me dijo, ¿y tu libro? No, nosotros tenemos en la mente nomás, ¿no? Pero, y me da una idea y de ahí cuando regreso le cuento la historia a mi tío Conde, me dice, claro, pues es merecedor, ya tú siempre tenías escrititos y ahí tú recopilas. Nosotros hemos hecho, el primer libro cuenta un poco mi historia mío, el segundo es para los didactas, Son, son, para los jóvenes, en ujú. varios instrumentos, ¿no? Tenemos en mandolina, tenemos un poco de violín un poco más profundizado, y la guitarra, pues el afinamiento con chucano de requinto, las posiciones, para los jóvenes. Pero ahorita pues es que nos ha ganado, como decís, las redes. Ahí están dando clases ya a los jóvenes. Ya es más fácil, creo que para poder aprenderse, Todos ¿no? los secretos están en las Sí, redes, en las los redes. tutoriales Creo que ahora mejor, en vez de imprimir, será mejor que ir por las ya, redes, una, una impresión digital una impresión y digital. punto, y Sí, creo sale. que sí, por Tiene que ahí ser así, sí tiene que ser, porque si no, no se avanza. porque hasta para aprender a tocar en las redes, Sí, tutoriales. Conozco a muchos amigos que han estado desde un año tutorial, ya están en los grupos. así Porque es. así es, ¿no? Y te pido que no descuides tu promoción, tu marketing. Queremos escuchar tu música, que es lo más Sí, este importante. año vamos a estar de esta fecha, que quizás ya no regreso a la Santa Tierra, porque allá un poquito me he acostumbrado más que todo por el clima, todo lo demás, Ajá, ¿no? Entonces, este año tenemos que trabajar más acá claro. de acá también se centra pues, para todo sitio, que es muy importante. Por supuesto. ¿Y la Sí. moto? ¿Ya no maneja moto? Ya no, ya, tú sabes que choqué, ya hubo Y accidente y quedó ahí todo. Sí, quedó la moto. sí. Qué bueno, siempre es inspirador dialogar con un gran maestro, un gran pionero que se ganó el respeto por su música, por sus obras, y estoy seguro que más adelante nos va a sorprender con nuevos temas. Porque si Sí, bien es cierto, prácticamente las nuevas generaciones no crean, usted todavía sigue latiendo en el corazón esa vena por seguir creando temas. Y hay que sí, seguir para adelante. claro, ahí todavía siguen anécdotas, como el tema Vuelve Amor, La Ujú. Escorzonera, Por ti lloré, Flor de Campanilla, y tantos otros temitas que hemos hecho. Mi retrato, esta vez que yo fui a Cajamarca, al pueblito de Chuco, me venían a decir, señor, si usted le hemos traído es para que usted nos canta mi retrato, ya, mi retrato. Y me decía, señor, mira, ve, cuando ese tema salió, yo estaba indeciso de casarme. Él me regaló el disco Mi Retrato y yo me casé. Hasta hoy en día tengo 7 hijos y te estimamos. Y así hay temas que realmente han trascendido, como Mi Retrato, Culebrita Venenosa, Sortijita. Y esta vez yo estaba el día 3 de agosto de este año, estuve en Cheja, en Canas. El Ajá. Señor me decía, ¿sabe qué, don Agarrito? Lo único que yo le he traído es porque usted me cante Sortijita y un tema que he escuchado se llama Cadenas de Amor. Cadenas de Amor. ¿Cuándo grabó ese tema? ¿En en qué volumen de mi disco estará Cadenas de Amor? Yo le pregunto a mi compadre Julio Vázquez, con quien siempre andamos, compadre, está pues, en volumen 16, hay Cadenas de Amor. Fíjate cómo me he olvidado y esa canción le había gustado y Ujú. ese tema lo hice justamente para dos personas que se iban a casar y ese tema ahora esta vez en Espinar también el día 10 pues que hemos estado ahí me pedían también, usted dice cadenas de amor, cadenas, venía el señor, antes que se vaya me canta cadena de amor y ahí termina el gualacho. Y así, ¿no? Y así se convierten a veces algunos temitas céntricos y vamos avanzando, pero no. El tema Quiero Confesarte. El tema Quiero Confesarte no lo compuse para mí. No, yo no iba a grabar ese tema. Ni Ujú. siquiera pensaba grabar, porque ahí un artista me pidió, una compañera artista me pide, quiero un tema para grabarlo, quiero primicia. Nosotros hicimos este temita y cuando le entregamos creo que no le gustó y ahí nomás me pide Perlita Chavín, lo grabó y se hizo éxito. Y me pedían a mí, que estábamos en Chota, me pidieron, señor, usted nos canta hoy día el tema Quiero Confesarte. Yo también ni siquiera grababa. Ese era el 98 más o menos, el 98. Y ya el 2000 grabé, pues Quiero Confesarte.
Amiga Mía, otros lo llaman Amiga Mía o Como Quiero Confesarte. Claro. Ese tema se ha hecho también. A veces el compositor, el intérprete, el músico no sabe hasta cuánto puede influir una canción en el corazón que lo recibe. Sí. Hay cuántos corazones de repente le puedes levantar la moral. Las canciones son hechas como anillo al dedo. Tantas vivencias, amores, Sí, como la desamores. sortijita que te decía, ¿no? El como tema sortijita. sortijita. Y sí, pues ese tema sortijita a veces no lo tenemos ya como se dice, vamos a tener que volver a hacer una nueva producción también, porque siempre ese tema nos pide nuestros oyentes, la gente, esta época del matrimonio siempre piden ese tema sortijita. Por supuesto, usted lleva definitiva, de alguna manera, usted lleva la herencia del señor Ramón Campomar, porque también es un poeta, Sí, es un porque poeta, también escribe. sí, así es. La composición de antes con las nuevas composiciones de ahora como que tienen más romanticismo, más sentimiento, más mensaje, Sí, que es lo más importante. En un lineamiento de composición siempre hay que ver recomendación para los jóvenes aficionados igual que yo. Hay que ver el motivo, la escena y los personajes. Tres cosas muy importantes debe tener una canción en toda su composición. Puede llevar más también, pero tres cosas no debe faltar. Y la melodía simple, llanito, que debe escuchar el oyente con más facilidad, se puede quedar en su oído, pero no las Claro. melodías, como lo hace Raúl Arquínego, ese tema que mucho me gusta. Tendré que pedirlo siquiera para tararear un día ese tema que nos quedamos solos. Nos quedamos. Y nos estamos quedando solos. Bueno, yo mi maíta, nada más ya estamos en la casa. Los chicos ya pues toman su vuelo y para bien porque Es parte de la vida. el águila dice, vuela, 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 dice, ¿no? Claro, levanta las alas. Levanta ya. las alas. Y Ya. hay que apoyarlos para que se levanten y Así sean es. ellos mañana más tarde, porque nosotros pues, somos pasajeros en el camino. Por supuesto. Cada composición tiene que llevar el respeto Sí. a la mujer, el respeto a la Sí. tierra que nos vio nacer. Yo pienso que No, mami, mira, Gilmer, la composición hecha para una mujer es lo que tiene que ser lo más lindo posible, porque de dónde venimos, de una mamita, de una madrecita, y con quien vivimos toda nuestra vida, con tu esposa. Tú a la mujer no le puedes tratar, pues hay composiciones que me dan mucha pena. Eso. Hay una composición que escuché, mejor ni digo el nombre ya, me dejó prácticamente dolido en el alma. Así no se hace pues, la composición para una dama, es algo elegante, algo muy... Porque a veces cuando le piropeamos también, como llamamos así, como se dice criollamente, hay que decir bonito con palabras, ¿no? En mi época todavía existía mandar la carta con flores, el pañuelo blanco en una cajita. Así se enamoraba. Así justamente hasta que tuve la suerte. Silbando se enamoraba. Silbando, ¿no? Hoy todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado. Hoy dicen, ya, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo es tanto eso? ¿Y por qué tanto tengo que perder el tiempo? Bueno, hay que estar avanzando. Muchísimas gracias. Muy agradecido por esta entrevista. Una vez más, yo creo que vendrá la segunda parte donde en poco tiempo estaremos regresando. Ya inclusive dónde va a ser el acontecimiento de este pequeño fiestita que... Las bodas de oro. La boda de oro de Eduardo Chávez, que el año pasado No, se tenía nada que hacer. de pequeñita fiesta. Tiene que ser una fiesta grande. Una fiesta Y todo completa. el Señor que nos bendice. Por supuesto. Todo el Señor que nos Promotores bendiga. del norte, centro y sur se van a unir. Sí, así Figuras que- de todas las generaciones se van a unir en Así tu que- aniversario. sí, Y de exactamente. antemano, Amor TV Digital también le desea todo lo mejor. Sí, ahí estaremos con él siempre. Yo creo que ahí estamos. Un Raulito, un abrazo eterno y muchísimas gracias, bendiciones para todos los que trabajan en este set de televisión digital. Muchísimas gracias. Nos vamos, Eduardo Chávez. Y nos Rivera. vamos al restaurante. Al restaurante turístico, restaurante Cevichería El Aquisito Limo. Eternamente agradecidos. Gracias a todo el equipo maravilloso del podcast Cuéntamelo Todo. Hoy con la presencia de Eduardo Chávez Rivera, el Campo Amor, el Silbador. ¡Hasta la próxima!